i avui tenim aquí en el plató el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela. Bon vespre, conseller. Bon vespre. Boas noites. Boas noites también. Conseller, antes de empezar la entrevista, veamos a la presidenta Francina Armengol lo que dijo el otro día en el Parlamento. Veámoslo. La prioritat li tornaré a explicar per si no l'ha entesa bé. Davant els comptes públics que ens han deixat. Primer, és que no mengen. Per això volem una renta social que avui ens reclamava també el Partit Popular. Després, els que estan en atur. Després, els que tenen un treball precari i després millorar en aquells que tenen un treball estable i, com vostè sap, els treballadors públics li tenen. Conseller, dos de las tres prioridades le afectan a usted directamente. Trabajo precario y los que no tienen trabajo. Sí. ¿Cuál es la situación del trabajo en Baleares en este momento? Bueno, yo creo que la situación del trabajo, del empleo, hay que valorarlo desde dos puntos de vista. Por una parte, los que no lo tienen y en qué situaciones hemos visto cómo han transcurrido durante los últimos años, y lo otro, los que lo tienen y cuáles son las condiciones de trabajo de los que lo tienen y también cómo ha ido evolucionando en los últimos 4 años. Los trabajadores en activo, porque bueno, trabajadores al final son todos, los que tienen un empleo y los que no tienen un empleo. Los trabajadores que tienen un empleo han visto cómo se ha ido precarizando los contratos, hemos visto cómo los salarios descienden prácticamente a niveles de los 90, cómo cada vez tenemos un porcentaje de contrato a tiempo parcial mayor que normalmente encierra jornadas superiores a las firmadas en el propio contrato, y cómo los contratos de temporales son la marca de nuestro mercado laboral. Por tanto, la marca de los últimos años, la marca que hemos padecido del gobierno del Partido Popular, es la que nos sitúa como uno de los motores de la precarización. Por otra parte, tenemos un nivel de desempleados que lo que hemos estado viendo es cómo aquellos que entraban y acumulaban meses han ido aumentando. Es cierto que vamos viendo cómo las cifras de desempleo van bajando, pero como las cifras de los que entran, y sobre todo los colectivos como mayores de 45 años o jóvenes, encadenan mes tras mes sin tener una salida del mismo, porque además no se han adoptado políticas que supongan mejorar su empleabilidad, es decir, no se han hecho políticas para favorecer que vuelvan a encontrar un trabajo. Precisamente usted el viernes pasado en una rueda de prensa sobre los datos de paro del mes de septiembre dijo esto. Escuchémoslo. Estamos trabajando en las distintas medidas, estamos reforzando el diálogo social para poder presentarlo lo antes posible. La situación en la que nos hemos encontrado, los servicios públicos de empleo, no es desde luego la óptima, y hacer algún tipo de medidas que suponga ayudar y suponga aliviar la situación de los parados a los que el Estado no les está dando respuesta mientras ahoga a las comunidades autónomas. Pero sí, la respuesta es que sí, vamos a presentar medidas urgentes en las próximas semanas para poder aliviar la situación fundamentalmente de dos colectivos en materia, como hemos indicado otras veces, materia juvenil y mayores de 45 años, es decir, dar visibilidad a aquellos colectivos que más han sido castigados por la crisis económica. Conseller, medidas urgentes para jóvenes y parados de más de 45 años. ¿Qué medidas van a ser estas? En materia juvenil tenemos medidas, tenemos un plan de garantía juvenil que es una buena idea dentro de las que se han sacado, aunque es una idea de Europa, no es una idea que venga del Gobierno del Estado, que tiene unos fondos que en esta comunidad autónoma no se han activado de forma suficiente. Hemos estado viendo cómo durante estos 2 años nadie prácticamente conoce el plan de garantía juvenil, y no lo conoce porque no se ha hecho nada porque se conozca, porque no se ha hecho nada por inscribir a los jóvenes en ese sistema, porque no se han activado los fondos para poder aplicar esos fondos que tenemos, que provienen de la Unión Europea, no se han hecho las medidas o no se han adoptado las medidas necesarias para que lleguen a los jóvenes. Por tanto, nosotros activaremos de forma inmediata los fondos de garantía juvenil para poder desarrollar medidas de urgencia dirigidas pues, al colectivo de menores de 30 años y buscar fórmulas que por lo menos den una salida laboral a los jóvenes. En cuanto al colectivo de mayores de 45 años, es uno de los colectivos más castigados por la crisis, primero porque la reforma laboral favoreció el despido de personas y por tanto se buscó despedir masivamente, normalmente eran a los que tenían salarios más altos y por tanto lo padecieron especialmente, y no se hicieron medidas después de recualificación. También cayó el sector de la construcción, no se han adoptado medidas de recualificación. Es necesario, por tanto, 2 cosas. Por una parte, ofrecerles una salida laboral, un contrato laboral, y eso es en lo que estamos trabajando, en ver qué medidas de protección económica podemos activar para que tengan un contrato y por tanto puedan volver al sistema, a la rueda del mercado de trabajo, con todo lo que conlleva, después también posibilidades de acceso a distintos mecanismos de protección, y también medidas de formación o recualificación, que no entendemos cómo no se han hecho nada durante estos años, porque suponen también generar oportunidades de empleo en otros sectores donde deben ser empleados cuando vienen de construcción o en función de las competencias que tengan
tenga el propio trabajador, la formación que tenga, dirigir también una formación adecuada a nichos de mercado que pueda haber. Parados de larga duración. Otro sector que sufre la situación actual y lo sufre de una manera muy grave. Usted el viernes también habló de ellos. Escuchemos lo que dijo. Todavía registramos un paro de larga duración muy alto, 21.412 personas. Una tasa de paro juvenil demasiado alta, el 43,2, de acuerdo con la EPA. Y un número de parados sin prestaciones que alcanza ya los 30.918 personas, que es un número muy elevado porque implica que más de la mitad de los parados no percibe ningún ingreso. Parados de larga duración, parados sin prestaciones, tenemos un gran volumen de ciudadanos que sufren de una manera gravísima esta situación. ¿Qué vamos a hacer para darles una oportunidad? Bueno, desde luego, de momento lo que hemos señalado, como gran parte de esas situaciones se dan en los colectivos señalados, fundamentalmente los mayores de 45 y los jóvenes, adoptar estas medidas de urgencia a esos dos colectivos. Después tenemos que reconfigurar y dar salida a las políticas de empleo. El SOIP tiene que ofrecer oportunidades de empleabilidad, es decir, el SOIP no ofrecerá empleos, pero tiene que dar herramientas a los desocupados para que tengan una posibilidad de encontrar un empleo. Hay que, por tanto, generar esas oportunidades de empleabilidad, hay que volver a reintroducir la formación, hay que potenciar la orientación laboral y la intermediación. El SOIP tiene que intermediar con las empresas. No se puede, como se ha hecho, simplemente demoler lo que había un equipo de intermediación que ya no existe, había un número de orientadores que se ha reducido al mínimo, por tanto hay que volver a generar que el SOIP pueda ofrecer por lo menos oportunidades de empleabilidad o por lo menos oportunidades de ofrecer un servicio que les sirva a los desocupados. Hemos visto que estos años se han vaciado las políticas de empleo con todo lo que conlleva. No se creían las políticas de empleo y por tanto se vaciaron de contenido. Nosotros entendemos que tenemos que darles ese contenido para que sirvan, porque al final uno de los datos que estamos viendo es que Baleares es una de las comunidades autónomas donde hay menos inscritos en relación con los desocupados. Si vemos la encuesta de población activa, la EPA, tenemos un número de parados. En cambio, si vemos el paro registrado, es otro. Esa diferencia es la mayor de ninguna comunidad autónoma, es porque no se ha hecho nada. Es decir, si tú no cobrabas una prestación, estar inscrito en el SOIP no te aportaba nada. Por tanto, hay que hacer que aporte. Si me permite, conseller, hablando en Román Paladino, nadie encontraba un trabajo gracias al SOIP. Te apuntabas porque tenías que cobrar o algo, pero no había ni cursillos, ni te encontraban un trabajo, ni te daban oportunidades. El SOIP ha llegado a ser, perdón que diga la expresión, un elemento inútil. Pues tenemos que convertir el SOIP precisamente en una herramienta útil, una herramienta que la ciudadanía lo perciba como útil y necesaria para, por lo menos, dar esa oportunidad de empleabilidad, es decir, pues una orientación que encamine verdaderamente en función de que se haga un estudio analizado, es decir, que se haga un itinerario individualizado del desocupado para dirigirlo hacia un tipo al empleo que más se acomoda a sus necesidades y si hace falta complementos de formación, que se ofrezca formación desde los propios servicios públicos y además que se haga intermediación. Es necesaria la intermediación. La intermediación al final con empresas privadas garantiza también la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Cuanta más intermediación haga el SOIP, más igualdad de acceso al empleo se garantizará y además ese empleo que se cubra saldrá de los servicios de empleo, que es a lo que tiene que aspirar. Es decir, un SOIP no solo tampoco dirigido a los desocupados, sino también a las empresas que lo vean como una herramienta útil para poder contratar gente. Pienso en todas las pymes que hay veces que hacen ofertas que después les cuesta la acomodación y al final también es un coste para ellas. Es decir, hacer que el SOIP también haga esa parte de recursos humanos que favorezca a todos, a los desocupados y a las empresas, porque optimizaremos los recursos y mejoraremos la empleabilidad de nuestros desocupados. En esta comunidad hemos tenido una mala experiencia con los cursos de formación. Como usted sabe, está sub judice casos de dinero europeo que ha llegado aquí a las Islas Baleares para cursos de formación que luego no se han justificado. Parece ser que o no se hacían o se hacían por un precio inferior del que se cobraba. De aquí al futuro, ¿vigilará la Consellería que se cumpla la normativa? Sí, yo creo que la Consellería en su conjunto, en las distintas legislaturas, no ha descuidado esa materia. Siempre ha habido procesos de devolución. Hemos llegado a tener bloqueados 38 millones de euros en Europa precisamente por no justificar los cursos. Sí, por tener unos procedimientos de justificación que hubo que adecuar, se adecuaron, después hay bloqueos por distintos motivos. Ahora estamos en una situación donde nosotros lo que estamos trasladando es abrir un debate sobre
cómo debe ser la formación. Cómo debe ser la formación que oferte el SOIP, lo estamos negociando con los agentes dentro del diálogo social para optimizar los recursos de formación. Nosotros, por supuesto, que en todos los casos en los que haya que justificar, llegaremos hasta el final, ya lo hemos dicho públicamente en numerosas ocasiones y se está investigando y se seguirá y que siga el curso, pero también planteamos un debate sobre qué formación queremos. Nosotros ya vamos avanzando, que el modelo de formación que queremos también es, y por eso está dentro de esta consejería la Escuela de Hostelería, es decir, centros integrados, es decir, nosotros tenemos una serie de centros públicos que pueden impartir formación y estamos debatiendo pues, cómo debe ser ese esquema de formación profesional. Nosotros creemos que la formación profesional para el empleo, además mejoraremos la coordinación con educación para que haya dos paquetes, uno el de formación profesional reglada y el de formación profesional ocupacional, porque son compatibles. El diseño debe ser un diseño que hagamos conjuntamente. La formación ocupacional es más ágil, se puede dar en épocas precisamente fuera de las de temporada, es decir, se pueden iniciar pues en noviembre y acabar en abril, es decir, no tiene que ir exactamente como el curso escolar y por tanto hay que hacerlo compatible y hacer que sea útil y eso, en eso estamos trabajando y eso presentaremos en los próximos meses, ese esquema de formación profesional para el empleo que esta consejería pretende trasladar. Consejero Negueruela, trabajo tenemos en turismo, con sus características, en comercio y en construcción. ¿Y en qué más podemos dar trabajo a la población de las Islas Baleares? Digo, en trabajo en masa, o sea, con capacidad para crear empleo positivo para mucha gente. Bueno, yo creo que en masa, yo creo que lo que hay que hacer es ver en qué sectores estamos creciendo. Digo en masa porque tenemos, y permita que le lea, 56.531 parados en este momento, en el mes de septiembre. Tenemos que ir, sí, pero también tenemos que analizar cuántos trabajadores vienen a Baleares de otras comunidades a también hacer trabajos turísticos, que es un porcentaje muy elevado, y por tanto hay que ver qué necesidades formativas necesitamos dentro de nuestros desocupados para optar a esos puestos que se vienen a cubrir en temporada, y hablamos de unos 20.000 puestos de trabajo, que no son pocos, y después también ver qué nichos de mercado tenemos. Desde luego uno en el que estoy, el sector de las comunicaciones, el sector es uno de los sectores que en Baleares es puntero, tenemos todas las instalaciones que vemos hoy aquí fuera, vemos el Parvit, en el Parvit, y por tanto hay que apoyar ese tipo de empresas que aportan innovación. Además, siempre que estamos hablando de calidad en el empleo, tenemos que buscar empresas tecnológicas que también están aquí instaladas, que tienen aquí sus portales, por tanto favorecer en la contratación y nuevos nichos de mercado. Nosotros ya la semana pasada nos reunimos con diversos representantes del sector náutico. Baleares debería tener un sector náutico más desarrollado. No cubrimos con trabajadores de aquí los puestos de mantenimiento y reparación naval, simplemente porque no se han hecho unas políticas formativas adecuadas. Pienso pues, en un pintor náutico, ¿por qué no haber recualificado al sector de la construcción que salía y que se iba al desempleo? ¿Por qué no hacer una orientación a derivarlos a ese sector incipiente, ¿no? ¿Por qué no se hicieron cursos de formación, por ejemplo, en pintura naval, en madera naval, que son cursos especializados porque requieren unas capacitaciones y son trabajos de calidad? Son trabajos con buenos salarios y además que ayudan a desestacionalizar, porque precisamente el sector náutico, mantenimiento y reparación empieza ahora, que es cuando los barcos entran en varadero, y finalizan cuando los barcos salen al mar, que es precisamente cuando empieza la temporada. Por tanto, son sectores complementarios. Pues como pasa con la náutica, pasa con otros sectores que también son sectores auxiliares o derivados también de la potencia turística que somos, pero que hay que acompañar y que hay que ayudar. Y no olvidemos tampoco nuestros sectores tradicionales. Tenemos un sector de calzado, un sector de bisutería, que estamos viendo como mes tras mes mejoran las exportaciones, han aumentado las exportaciones en esos sectores, por tanto, ofrecerles el apoyo y buscar oportunidades de empleo también dentro de ese sector y mejorar, por tanto, la propia productividad de nuestras empresas. Nosotros creemos que el empleo industrial, así como otro tipo de empleos, dentro del propio sector turístico, la restauración, al final tenemos que apostar por un modelo de innovación, pero también por un modelo que apueste por la calidad en el empleo, una calidad en el empleo que ayuda a mejorar la productividad y los servicios que ofrecen nuestras empresas. Conseller, si me permite, hace poco hemos tenido un gravísimo accidente en la playa de Palma. Sí. 2 trabajadores muertos aplastados en una obra. Sí. Inspección de Trabajo está trabajando en el tema. ¿Nos puede adelantar cómo va la investigación? No, nosotros ahora mismo están investigándose las distintas causas del accidente, está Inspección de Trabajo, está también Policía Científica, están los técnicos de la Consellería de Trabajo que también estuvieron en el día del accidente y por tanto se está haciendo una investigación para analizar las causas. Eso requiere un tiempo, requiere entrevistar
pues a los distintos testigos, a los distintos responsables de la propia obra, analizar los distintos procedimientos y que ellos hagan las actuaciones pertinentes. Por tanto, estaremos a lo que la investigación, nosotros hemos pedido a de los distintos organismos, y así se está haciendo, se coordina desde la propia Consellería, se ha puesto en contacto desde la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, y por tanto se está haciendo toda esa labor de investigación y estamos coordinados con ellos para poder ofrecer también conclusiones cuando finalice la investigación, pero ahora creo que es el momento de la investigación. Pues esperaremos a que concluya la investigación. Consejero, usted es consejero de Trabajo y también es de Comercio. Sí, y de Industria. Luego hablaremos de industria. Usted también es de comercio. El comercio siempre está en el centro de la actividad política y económica de las Islas Baleares. Siempre. Gobierne quien gobierne, el pequeño comercio, las grandes superficies, siempre hay leyes, cambia de leyes, nuevos reglamentos, nuevas circunstancias. Ustedes llegan aquí y se encuentran con una ley aprobada por la legislatura anterior y lo primero que hacen se encuentran que el gobierno de la nación lo lleva al Tribunal Constitucional. El proceso sigue. Parece que se desencalla el problema. ¿Qué pasa con el comercio que no llegamos a tener una normativa que guste a todos y que sea eficaz y útil? Bueno, en primer lugar, fue una normativa que el propio PP a unos les gustó, a los que lo hicieron aquí, y a otros no, que son a los que gobiernan en Madrid. Por tanto, les preguntaría al Partido Popular qué ha pasado para que esa normativa se la recurrieran entre ellos. Nosotros lo que nos encontramos es en ese escenario donde negociamos con Madrid y no quieren trasladar el acuerdo y recurren. Automáticamente lo que hicimos fue sentarnos con todo el sector, con los consells y pactar un decreto ley como el que hicimos. Y ahora parece que sí, que Madrid lo ha entendido razonable, como ya habíamos dicho, exactamente igual que fue lo que se le trasladó a Madrid para llegar a ese acuerdo, exactamente igual. Sabemos qué tipo de desconfianza podía tener el gobierno de Madrid, pero lo que hemos visto es que este gobierno recién nombrado a los 15 días resolvió el problema. Y por tanto ahora lo que sí que estamos haciendo es hablando con todo el sector y proceder por tanto a adoptar las distintas medidas que vayamos consensuando con ellas. Lo que hemos dicho es que las adoptaremos desde los órganos de diálogo que están abiertos, que es la Comisión Asesora Interinsular de Comercio. Por tanto ahí será donde nosotros hablemos de las distintas problemáticas del sector, como ya hemos demostrado en un primer momento y además ha sido efectivo. Por tanto ahí trasladaremos las distintas reclamaciones. Ahora mismo tenemos una norma que por fin ya da seguridad jurídica, por tanto ahora mismo hay seguridad jurídica porque esa norma no ha sido de momento recurrida y ha sido aceptada por parte del Estado y por tanto tenemos un elemento para trabajar, para después desarrollarla y en eso estamos con todo el sector. Y el pequeño comercio siempre dice que se encuentra desasistido. ¿Ustedes tienen algún plan para que el pequeño comercio de las Islas Baleares, tan importante para el entramado urbano y para la economía, deje de sentirse huérfano de los poderes públicos? Yo creo que, y he escuchado a todas las organizaciones de pequeño comercio, ahora mismo no se sienten desasistidos. Yo creo que si los escuchamos los últimos 2 meses, precisamente están diciendo lo contrario, que ven cómo este gobierno dialoga permanentemente con ellos y que se sienten, por tanto, reconfortados con la actitud de este gobierno. Estamos con un diálogo permanente con ellos. Por tanto, yo creo que si se preguntase a las distintas organizaciones, sería esta la respuesta, ¿no? Que este gobierno está trabajando con todas. Porque nosotros al final lo que es necesario es buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio entre el pequeño y el grande, porque en el equilibrio hay sinergias. Cuando no hay ese equilibrio es cuando se rompen esas sinergias y uno se sitúa en una posición predominante frente al otro. Nosotros apostamos por un comercio también urbano y de proximidad, porque no solo es un comercio importante porque mueve un sector turístico, sino también porque es el que forma parte de nuestras ciudades, el de nuestros pueblos y el de nuestras villas. Y es decir, el comercio genera barrio. Si no hay comercio dentro de un barrio, el barrio empieza a perder la vida. Nosotros queremos que haya vida en los barrios, es un modelo de ciudad o de pueblo en el que creemos, es decir, en un comercio urbano y de proximidad, porque genera riqueza, tiene empleo y además genera que haya vida en las propias ciudades, que no se tengan que desplazar a encontrar otro tipo de necesidades en otro tipo de localidades. Es decir, la lógica es que dentro de la propia ciudad o del propio pueblo haya un comercio de proximidad que dé respuesta. Estamos trabajando en planes de dinamización comercial desde la propia Consellería, ofreciéndolo a los distintos ayuntamientos para poder desarrollar estos planes que favorezcan ese comercio urbano, ese comercio de proximidad. Al mismo tiempo, conseller, y es una obviedad, los grandes centros comerciales tienen una gran afluencia de público. A la ciudadanía le gusta ir a los centros comerciales. ¿Ustedes tienen algo en contra de los centros comerciales? No tenemos nada en contra. Lo que creemos es que es necesario ese equilibrio entre las distintas ofertas que se deben dar.
Es decir, lo que no estamos a favor es de la liberalización total de todos los servicios, pero en ningún orden. No solo en el nivel comercial, desde luego tampoco en el nivel laboral o en otros órdenes. Creemos que ese equilibrio lo tiene que tutelar la administración pública. La administración pública tiene que hacer de árbitro, tiene que establecer mecanismos para que haya un equilibrio que además es bueno para todos, porque al final ayuda tanto al pequeño como al grande. Y al final, dentro de las zonas comerciales hay pequeños y grandes. Lo que hay que buscar es que estén en equilibrio, es decir, no que se rompa, que además afecta a nuestro territorio o que afecta a nuestro medio ambiente. Tenemos que buscar entre todos, y es lo que estamos buscando, ese equilibrio. No tenemos nada en contra de las grandes superficies. Con las grandes superficies nos reunimos, con las grandes superficies debatimos y estamos buscando que todos tengamos un acomodo dentro de lo que debe ser el comercio en un ámbito muy especial, porque al final estamos en islas que tienen un territorio determinado y por tanto también hay que preservar, pues dentro de esa preservación que jueguen todos con un equilibrio de fuerzas. Señor Neguerola, usted me ha destacado hace unos momentos que también era conseller de Industria. La industria de las Islas Baleares. Nosotros teníamos, no nos vamos a engañar, históricamente dos grandes líneas de producción que eran la bisutería en Menorca, que lo sabemos todos, y también el zapato tanto en Mallorca como en Menorca. Y esas dos grandes redes industriales han ido sufriendo la competencia de países terceros, países, vamos a hablar claro, de China, donde los precios son más baratos y donde sus productos, al importarse a Europa, han hecho un grave perjuicio a estas empresas. ¿Cómo podemos recuperar nuestro tejido industrial? Antes lo señalaba, ¿no? Al final el tejido industrial hay que protegerlo y hay que cuidarlo, porque al final aporta un nivel de empleo que suele ser un empleo de calidad y por tanto tenemos que buscar qué mecanismos ayuden a que de nuevo se produzca o qué productos tienen que realizarse también desde aquí, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo las exportaciones están subiendo, por tanto hay que reunirse con todo el sector para ver cómo podemos de nuevo hacer que se invierta en productos aquí y se aumente también esa productividad. Por tanto hay que buscar qué mejoras en innovación se pueden dar, que ayuden a que esa producción que se realice se vuelva en parte a realizar desde aquí, aumentando probablemente pues eso, la mejora de los servicios, porque al final aumentando la productividad o los servicios, aportando mejoras de innovación, también seremos más competitivos. Por tanto hay que apostar por esas líneas de calidad para distinguirnos. En otro no ganaremos en determinadas prácticas, no vamos a ganar a otros mercados, pondré ejemplos, pero de otros países. Tenemos que apostar, por tanto, por lo que nos pueda diferenciar y nuestras empresas son punteras, tienen marca, tienen prestigio y por tanto hay que buscar de nuevo a través de la innovación, a través de la mejora de los servicios que también relancen esa productividad, que esa productividad enlace con esa mejora también de los propios mecanismos que tienen que invertirse y vamos a buscar que se pueda realizar, que podamos favorecer que se vuelva a trabajar también desde aquí en esos sectores. Señor conseller, que así sea. Sí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y que le vaya muy bien en la gestión de su consellería tan importante y tan amplia. Bueno, muchas gracias a vosotros y estaremos a vuestra disposición las veces que lo consideréis. Muchas gracias.